Hola, buenos días. Nosotros somos Elena Alonso, Antonio San Martín y Álvaro Diez y venimos a hablaros sobre la situación de aprendizaje que hemos cogido para esta primera actividad llamada ¿Qué educación matemática quiero construir? Como punto de partida, se pide seleccionar una situación de aprendizaje. En nuestro caso, partiremos de una situación de aprendizaje que el Principado de Asturias tiene disponible a través de la página web de su Consejería de Educación. La situación de aprendizaje seleccionada, titulada Somos iguales, está dirigida al alumnado de primero de ESO. Dicha actividad refleja como objetivos principales educativos que el alumnado entienda la igualdad como valor universal, que el alumnado lleve a cabo una búsqueda de soluciones para mitigar dichas desigualdades y que las aborde desde un punto de vista científico y crítico y que con ello pueda ver la utilidad de las matemáticas. La situación de aprendizaje constará de 3 tareas principales, con varias actividades dentro de cada tarea. Se irán realizando varias actuaciones individuales y en grupo, como son una evaluación de conocimiento inicial, activación de interés del alumnado, formación de grupos y búsqueda de información acerca de desigualdades, resolución de problemas matemáticos, propuestos sobre dicha información encontrada, realización de informes acerca de lo trabajado o una evaluación final competencial acerca de los conocimientos adquiridos. En cuanto al contexto y su adecuación, en el contexto actual, enseñanza matemática va mucho más allá de únicamente transmitir fórmulas y algoritmos. La enseñanza debe estar conectada con la vida real, con los retos globales y con las inquietudes del propio alumnado. Por eso es fundamental diseñar situaciones de aprendizaje significativas que permitan al alumnado ver la utilidad social, ética y personal del conocimiento matemático. La situación de aprendizaje seleccionada a través de un enfoque basado en el análisis de desigualdades sociales, económicas, educativas y de género plantea un proyecto de trabajo que integra la búsqueda de información, la utilización de conocimientos matemáticos como el tratamiento y análisis de datos, el cálculo de porcentajes, el estudio de variaciones porcentuales, la modelización de situaciones, búsqueda de equilibrios y ver cómo influye la modificación de determinadas variables y el uso de herramientas digitales para representar y argumentar resultados y la exposición de conclusiones mediante presentaciones digitales y vídeos culminando con una evaluación competencial y una reflexión sobre el aprendizaje. Este enfoque se alinea con las directrices de la LOMLOE 2020 al promover una enseñanza contextualizada, competencial e inclusiva que fomenta el pensamiento crítico, la conexión con la realidad social, que conecta claramente con la necesidad de formar ciudadanos comprometidos y con capacidad de análisis. En este marco, el profesorado de matemáticas tiene un papel fundamental como agente de transformación social. Su labor no debe limitarse a la transmisión de contenidos, sino que debe favorecer el desarrollo de habilidades críticas, éticas y cooperativas en el alumnado. Una educación matemática comprometida permite analizar problemas sociales complejos, visualizar desigualdades a través de los datos y fomentar el pensamiento analítico al servicio de la justicia social. La situación de aprendizaje Somos iguales está claramente vinculada a los siguientes objetivos de desarrollo sostenible. A la ODS 5, igualdad de género, a trabajar explícitamente sobre las desigualdades entre hombres y mujeres. A la ODS 10, reducción de las desigualdades en y entre los países, eje central del proyecto que invita a reflexionar sobre la equidad y la justicia a nivel local y global. Y la ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, promoviendo la participación, la inclusión y el acceso equitativo a derechos fundamentales a través del análisis crítico. Todo esto exige que el profesorado de matemáticas amplíe su rol, no solo dominar los contenidos y la didáctica, transmitiendo contenidos inconexos al alumnado, sino también formarse para ser capaces de transmitirles todos estos principios de igualdad, sostenibilidad, justicia social, inclusión, y que estos sean capaces de responder adecuadamente a las situaciones y necesidades que surjan a su alrededor en su vida cotidiana, respondiendo efectivamente mediante el uso de los conocimientos adquiridos a dichos desafíos. La educación matemática está formada por un conjunto de enseñanzas y aprendizaje en las que entra en juego el profesorado y el alumnado con el objetivo de que estos últimos adquieran unas determinadas competencias matemáticas. Hay 2 grandes corrientes que recogen este proceso de enseñanza y aprendizaje en el ámbito escolar. La empirista, donde los o las docentes tienen un rol central en el proceso como transmisores esenciales del conocimiento, que el alumnado recibe de forma pasiva y acumulativa. La enseñanza es unidireccional. Por otro lado está el constructivismo, donde el alumnado cobra un papel central en el desarrollo de este proceso a través de su acción. El profesor o profesora juega un rol fundamental como guía y como el agente que plantea o readecúa las situaciones de aprendizaje que van a conseguir
el desarrollo que generará el alumno. Esta corriente constructivista es la dominante en la educación desde la última parte del siglo XX hasta la actualidad y entendemos que es el camino a seguir. Hay diversos autores que desarrollan teorías bajo este corte constructivista que podemos resumir de forma breve. Piaget incide en que el alumno-alumna avanza en la construcción de su conocimiento a través de su actividad cognitiva gracias a estímulos externos generados por el docente. Vygotsky introduce dos conceptos, el aprendizaje como producto de la interacción social y el concepto de la zona de desarrollo próximo, como zona de conocimientos relativamente cercana a los que ya posee el alumno y que posibilitarán que éste pueda aprender hacia dicho objetivo. Brunner aporta su aprendizaje por descubrimiento, donde el docente plantea problemas o retos, activando procesos que finalmente generen aprendizaje en el alumno. Ausubel, por su lado, desarrolla el aprendizaje significativo, que considera que los nuevos conocimientos serán de mayor calidad cuantas mayores conexiones tengan con los previos que posee el alumno. La situación de aprendizaje elegida Somos Iguales sigue esta corriente constructivista y contiene algunas pinceladas asimilables a las teorías que acabamos de comentar de estos autores. Por ejemplo, en la evaluación prueba de conocimientos, como refleja Ausubel, en la presentación de noticias por el o la docente con el fin de despertar curiosidad, asimilable con la buena disposición de Ausubel o los estímulos externos de Piaget, la investigación en grupo y realización de informe final, que podemos asimilar con el aprendizaje por descubrimiento de Brunner o el aprendizaje por interacción social de Vygotsky. Por último, la resolución de problemas de forma cooperativa propuestos por el profesor con el fin de modelizar las desigualdades y ver márgenes de mejora dentro de ellas, que lo podemos reflejar como el aprendizaje por interacción social y zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Bueno, pues la alfabetización matemática juega un papel crucial, un papel muy importante, ya que además de dotar al alumno de las competencias académicas necesarias, ¿no?, la parte funcional le capacita para discernir, valorar, reflexionar y comprender el mundo que le rodea, ¿no?, la parte crítica. De esta forma el alumnado valorará en su vida cotidiana las competencias adquiridas, ¿no?, a partir de esta alfabetización, ya que, como afirma Freudenthal, nuestros conceptos, estructuras e ideas matemáticas han sido inventadas como herramientas para organizar los fenómenos del mundo físico, social y mental. En primer lugar tenemos las tareas 1 y 2, en las que se ha trabajado la alfabetización matemática crítica, ¿no?, al contextualizar en la realidad la matemática funcional. Vale, en la tarea 1, buscando el equilibrio, se ha trabajado la alfabetización matemática al reflexionar sobre los conocimientos previos en torno a conceptos matemáticos, como son los porcentajes o promedios relacionados con la desigualdad social. Al interpretar y analizar datos y cifras relacionados con temas como la pobreza, la distribución de la riqueza o las brechas salariales, y al reunir datos y diferenciarlos en cualitativos y cuantitativos. En cuanto a la tarea 2, se ha trabajado la alfabetización al identificar los elementos matemáticos que se deben analizar para poder comprender las desigualdades, al aplicar herramientas matemáticas, ¿no?, como la media, la moda o la mediana, a la resolución de los problemas sociales y al explicar de forma clara y coherente los resultados numéricos y lo que significan en términos de igualdad social. Y finalmente tenemos la tarea 3, ¿no? En este caso se ha trabajado claramente la alfabetización matemática funcional, ¿no?, al emplear las matemáticas como una herramienta para lograr resultados concretos, pictóricos y abstractos al mismo tiempo. En esta se ha trabajado la alfabetización matemática, ¿no?, al calcular incrementos y disminuciones porcentuales, una herramienta comúnmente utilizada para analizar cambios estadísticos, sociales o económicos, al experimentar con diferentes variables, como son los niveles de ingreso o el acceso a la educación, y analizar cómo su modificación afecta al resto de resultados, y finalmente al resolver problemas en que los estudiantes han usado operaciones matemáticas, ¿no?, como la suma, la resta, la multiplicación, el cálculo de porcentajes, promedios, etc. La matemática emocional busca que el alumnado no solo aprenda a calcular, sino que conecte emocionalmente con los problemas matemáticos, desarrollando empatía, curiosidad y sentido crítico. ¿Cuáles son sus objetivos? Reducir la ansiedad matemática, promover autoestima, reducir miedo a equivocarse, construir relación positiva con la materia mediante retos, desafíos, conectar las matemáticas con situaciones reales del entorno del alumno, lo que aumenta la motivación y el sentido de permanencia.
Como ya conocemos por MacLeod, los aspectos ligados al dominio afectivo en matemáticas, a la matemática emocional, son las creencias, actitudes y emociones. Las creencias son las ideas que se forman de las matemáticas a partir de experiencias vividas y son difíciles de cambiar. Las actitudes, por otro lado, son predisposiciones positivas o negativas que condicionan la reacción y percepción ante lo que nos rodea. Finalmente, las emociones son estados afectivos de alta intensidad y corta duración con carga positiva o negativa que experimentan los alumnos ante la actividad matemática. No son de carácter estable y suelen aparecer como situaciones de bloqueo o desbloqueo. Las matemáticas se experimentan no solo como herramientas de cálculo, sino como un lenguaje para interpretar el mundo y actuar sobre él. Así se contribuye a un aprendizaje más inclusivo, significativo y transformador, donde cada alumno o alumna se siente reconocido, motivado y capaz de ser agente de cambio en su entorno. Una forma de conseguir esto es a partir del diseño universal para el aprendizaje, DUA. El enfoque DUA busca adaptar el contenido a las capacidades y limitaciones de cada alumno y alumna, fomentando así un aprendizaje flexible, motivador y accesible. A continuación se muestra cómo lo hemos aplicado a las tareas. 1. Proporcionar múltiples formas de implicación y conexión emocional. La tarea 1, buscando el desequilibrio, usa noticias reales y nubes de palabras para provocar emociones como sorpresa, indignación o empatía. Esto se ajusta al DUA al captar el interés variado del alumnado, permitiéndoles elegir los temas de desigualdad que más les conmueven o interesan. 2. Proporcionar múltiples formas de representación y hacer visible el significado personal de los datos. La tarea 2, estudiando las desigualdades, hace que el alumnado investigue y represente datos de diferentes maneras, informes digitales, presentaciones interactivas. Aquí el DUA se aplica al dar opciones tecnológicas y visuales, mientras que la matemática emocional entra en juego cuando los alumnos sienten que esos números cuentan historias humanas reales, no son solo cifras. 3. Proporcionar múltiples medios de acción y expresión emocional y crítica. En la tarea 3, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esto? Resolver problemas, grabar vídeos y reflexionar permite al alumnado elegir cómo expresar sus conclusiones. Matemáticamente trabajan cálculos y modelizaciones, pero emocionalmente desarrollan pensamiento crítico, responsabilidad social y empatía. Y 4, evaluación formativa continua y variada y refuerzo de la autoestima matemática. La evaluación matemática mediante rúbricas, escalas y listas de control, ayuda a dar retroalimentación positiva y personalizada, mejorando la autopercepción matemática del alumnado. Además, el uso del CAPSI antes y después permite medir no solo conocimientos, sino cambios en la actitud hacia el aprendizaje matemático como herramienta social. Queremos una educación matemática que no solamente circunscriba a la transmisión de meros conocimientos matemáticos, meros conceptos matemáticos, sino que transmita al alumnado los principios de igualdad en todas sus vertientes. Sostenibilidad, justicia social, inclusión. Para ello, partiremos de situaciones de aprendizaje contextualizadas, es decir, que tengan relación con el entorno, con la realidad, y que propicien la acción colectiva, la reflexión crítica y finalmente preparen al alumnado para utilizar todos los conocimientos adquiridos, para poder actuar sobre el mundo actual, sobre su realidad y sobre los diferentes problemas que se plantean en él. Y bueno, con esto concluye nuestra presentación. Muchas gracias por su tiempo.